entran directamente al canal de YouTube. Bien. Bueno, vamos avanzando, si no nos quedamos a pie hoy. El abordaje de hoy responde a lo que nosotros llamamos proyecto tecnológico, que ustedes seguramente deben de desarrollar proyectos tecnológicos en los diferentes cursos que tienen, ¿no? Bien, en las clases iniciales nosotros esbozamos esta idea como una mirada de práctica profesionalizante, ¿sí? Acá tenemos una variedad de especialidades y de pertenencias diferentes. Hay gente que trabaja en la educación media técnica, la educación media, media, digamos. Tenemos gente que trabaja en centros de formación profesional. La formación profesional es la que está más ligada con el contexto exterior, ¿no? Con el mundo real. Pero la práctica profesionalizante nosotros decíamos que la abordábamos desde diferentes momentos y en los inicios de la carrera de un chico en la educación media o en los centros a partir de los 16 años, cuando el chiquito se acerca y toma un curso de formación profesional. La idea es acercar esa práctica profesionalizante que viene de la Ley de Educación Técnica Profesional, que trabajaron, que leyeron, y que inserta al estudiante en alguna medida, ya sea a partir de la simulación o con experiencias directas, al mundo del trabajo. Y el proyecto tecnológico es un formato de práctica profesionalizante que siempre está de acuerdo o acorde al estadio evolutivo del estudiante, a los aprendizajes, a los contextos, a las realidades de cada uno, a los recursos técnicos, los recursos humanos, el recorte de conocimiento científico-tecnológico que tenga esa institución, ¿sí? A la cultura institucional. Es decir, hay un montón de elementos o variables que inciden en cómo yo voy a trabajar ese proyecto tecnológico. ¿Por qué decíamos que el proyecto tecnológico era la aplicación de la ciencia a la tecnología? ¿Se acuerdan? ¿Por qué digo yo que hay una muy fuerte relación entre lo que es la ciencia, el método científico y el proyecto tecnológico o científico-tecnológico? ¿Cuáles eran esos momentos similares que se dan en la focalización de un objeto de estudio y la resolución de una necesidad a través de un proyecto tecnológico o a través de una herramienta tecnológica? Momentos. A ver, Ezequiel. ¿No? ¿Nos animan? Cuando nosotros focalizamos, obtenemos, es decir, vamos a analizar y estudiar el objeto al cual vamos a estudiar, estamos buscando la significatividad del mismo, estamos haciendo hincapié en dónde está circunscripto. Cuando nosotros tenemos una necesidad, es importante también focalizarla, tenerla bien presente. Vamos a plantearnos la posibilidad de resolver eso a través de una herramienta tecnológica o de un proceso tecnológico, estudiando, sopesando, refutando y corroborando diferentes hipótesis de solución, ¿sí? Decimos, bueno, ¿cuál será la solución para resolver esto? Comprar tecnología, adaptar tecnología, elegimos una de esas opciones, vamos a hacer un prototipo, vamos a avanzar en la resolución de esta necesidad, de satisfacer esa necesidad, vamos a diseñar. Todo eso es lo que hace un científico a través de su método. O tener bien claro cuál es el objeto de estudio, en el caso nuestro de la tecnología, tener bien cuál es la necesidad a satisfacer, hipotetizar respecto de posibles soluciones, decir, bueno, yo creo que podemos
no sé, a ver, por ejemplo, la automatización de una máquina que tiene baja performance. Bueno, ¿qué hago? La automatizo, compro una máquina nueva, le agrego un PLC, le agrego electrónica, le agrego automatización, robótica, o directamente tercerizo la operación, evitándome el costo que implica crear tecnología o adaptarla. Todo eso es producto, o la decisión que yo tomé es producto de la investigación que desarrolle. Y eso es lo que hace un científico, ¿no? Refutar, corroborar, poner en funcionamiento una idea, probarla, eh, ponerla en tela de juicio, volver para atrás si es necesario. Nosotros hacemos todo eso cuando resolvemos una situación problemática con el uso de la tecnología. Entonces, no es ni más ni menos que utilizar ese método científico en la resolución de problemas tecnológicos. Esto lo podemos hacer con alumnos, tanto del primer año de una educación técnica profesional, de un curso elemental de formación profesional, y obviamente que lo vamos a hacer con chicos que están por egresar y que se están por convertir en profesionales. Todo tiene que ver, lo que sí tenemos que tener en cuenta es el alcance de esa situación problemática y la resolución de ese problema. La idea del tratamiento de la educación técnica profesional es la problematización. Tener en vilo al estudiante, tener una fuerte relación con el mundo real, es decir, esa vinculación que esté dada a través de la resolución permanente de problemas y que tenga que ver con la investigación de hechos reales. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar en esta instancia. Para eso es fundamental el planteo de un problema. ¿Dónde avanzamos? ¿Cómo comenzamos? Es decir, empezamos, tenemos nuestro punto inicial del tratamiento de estas temáticas a partir del planteo. Entonces, nosotros tenemos que hacer un planteo que puede ser a partir de una situación real, de un paper científico, una investigación, o bien puede ser una ficción que nosotros creemos para ofrecerle, para proponerle al estudiante. Lo suficientemente hábil para que el objeto de estudio, la necesidad, no sea algo prescriptivo, es decir, que tengan que de alguna manera bucear en ese problema para determinar qué es lo importante resolver. ¿Se entiende esto? Por eso investigamos. Por eso el estudiante sale al mundo real y dice, bueno, a ver, esto lo podemos comprar, esto es un elemento natural o es algo normal, entonces se compra, no tengo que fabricarlo porque los costos de fabricación son mayores a los de la compra de ese elemento, o bien, bueno, es como decía recién, contrato a alguien para que haga el trabajo, entonces hay una investigación que justamente aborda el modelo científico. ¿Sí? Vamos a generar o buscar información cuantitativa, cualitativa, vamos a cruzar la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que los chicos van a entrevistar a gente, por ejemplo, un equipo de mantenimiento de una empresa, a ver si la máquina que yo decía recién tiene baja performance por alguna situación en particular. Van a investigar los costos de los materiales con los cuales hay que trabajar, las herramientas que van a utilizar. Hay fuertes limitaciones, siempre hay prescripción en un proyecto tecnológico porque tenemos variables de las cuales no podemos salir y esto tiene que ver con los recursos que contamos en el centro o en la institución. Y bueno, y después seguimos con las diferentes fases o momentos del proyecto tecnológico, como decía recién, el diseño, ¿sí? La creación de bibliografía, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestra investigación, los problemas que encontramos en el camino, cómo los resolvimos, las herramientas que empleamos,
los términos técnicos que se van incorporando, todo eso conforma una bitácora de material bibliográfico que el estudiante va creando a lo largo del tiempo, a lo largo de la resolución de ese proyecto. Esa es la idea. Un poco para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que nosotros buscamos con esto. La crítica es, no siempre podemos hacer un proyecto, porque la cultura institucional lo impide o no está en consonancia con esta idea. Quizás la institución es muy prescriptiva, una institución que es estructurada, que trabaja en una metáfora organizacional como si fuese una factoría, es decir, va adelante con esto que ya tiene prescrito, con un currículum muy cerrado, y esto es cierto. Los centros de formación profesional muchas veces en corto tiempo tienen que adquirir conocimientos necesarios para poder rendir un examen de matriculación muy exhaustivos, entonces no hay mucho tiempo para la reflexión, para la búsqueda o para la investigación, pero de alguna u otra manera nosotros vamos a darle agregado a la búsqueda de ese contenido para resolver. Fíjense, ya vamos a ver algunos modelos de ser docentes, pero cuando yo abordo un proyecto tecnológico, yo tengo que guiar al estudiante para ir a buscar ese contenido que necesita. Un contenido que está planificado, que está incluido en la planificación inicial. Por eso digo, no dejamos todo al libre albedrío. El temor que se tiene cuando se trabaja con un proyecto tecnológico es que se dispare en situaciones que no se pueden concretar. Que los materiales no existen, que el estudiante no está capacitado para adquirir un conocimiento, ¿sí? Y es verdad, porque muchos estudiantes tienen una edad o un conocimiento previo que impide esa adquisición. Entonces, nosotros obviamente que vamos a prescribir. Tenemos una prescripción que es producto del recorte curricular. Pero esto de jugar con la idea de resolver una necesidad real o ficticia, pero que responda a una situación real, esto también de jugar con la idea de negociar con un hipotético cliente que nos solicita determinado trabajo y nosotros tenemos que convencerlo de que la mejor forma de resolver es con los materiales que yo tengo, con las herramientas que yo tengo, los tiempos, estipular esos tiempos necesarios para resolver. Esto es mucho más rico que hacer un trabajo práctico, estructurado, que responde a una planificación cerrada, ejecutiva, si se quiere. Entonces, la idea es que ustedes adopten un modelo reflexivo, un modelo que libere esas estructuras, que nos libere de esas ataduras. Vamos a buscar ese proyecto, resolvemos, vamos a buscar el contenido que previamente yo ya tenía señalado, pero trabajamos un contenido en pos de resolver algo, no per se. Es decir, de nada nos sirve hoy en el siglo XXI trabajar un alumno de educación técnica profesional enseñándole a pelar cable durante 15 días. Es decir, yo le tengo que enseñar a pelar cable, yo tengo que adquirir una destreza. Digo esto como podría utilizar una herramienta, un instrumento en particular. Ahora bien, lo tengo que hacer en el contexto o en el marco de resolver un problema. ¿Para qué yo necesito aprender a pelar un cable? Y porque tengo que hacer una instalación eléctrica que me pidió fulano, mengano. Acá Marta nos dice, o sea, planteo una situación, espera que te leo todo completo, planteo una situación problemática y busco, y posteriormente, yo te estoy sumando algunas palabras, el marco teórico para las posibles soluciones. Claro, nosotros ese marco teórico ya lo tenemos prescrito. Es decir, no inventamos, no vamos a buscar marco teórico que el alumno no pueda comprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de abordar cosas que estén en relación con los conocimientos previos. Muchas veces tenemos estudiantes que no están en un lógico formal, que no están en un estadio de evolución que les permita comprender determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando yo le doy un plano a un estudiante, muchas veces no tengo en cuenta que ese plano
contiene elementos que el estudiante no puede comprender porque tiene símbolos, porque tiene representaciones en el espacio que él no maneja, y eso no es que no pueda, sino que evolutivamente no está capacitado para hacerlo, aún. Entonces tenemos que tener en cuenta esa cuestión. Eso forma parte de una temática que está relacionada con el proyecto curricular, donde uno elabora un currículum en base a todas estas instancias. La edad, el tema, el contenido, la vinculación con las otras disciplinas, ¿sí? Pero es como vos decís, vamos en busca de un contenido, es la inteligencia está en hacer un planteo de situación que esté relacionado con los contenidos que tenemos que dictar, ¿sí? Esto no significa que puedan aparecer contenidos transversales o bien contingentes que enriquezcan aún más lo que vos tenías preparado en tu curso. No sé, inteligencia artificial, realidad inmersiva, robótica, que no lo vas a dar en profundidad, pero sí lo podés tomar como para poder enriquecer aún más. Y le da un valor agregado a lo que vos estás trabajando. Más o menos es por ahí, como vos decís, ¿sí? Voy a buscar ese contenido y ya no estoy trabajando en forma ejecutiva, después vamos a ver estos modelos que yo estoy mencionando, sino que la idea es reflexionar y buscar ese contenido, poner el foco en el contenido, pero en función de resolver, siempre en función de resolver, de buscar soluciones. Hoy un estudiante en el marco sociocultural en el que se maneja, en donde todo es inmediato, el paradigma de tener a un estudiante limando durante 2 meses es totalmente obsoleto, porque no se va a motivar. No vamos aquí esa inteligencia emocional para resolver porque el tipo está circunscrito a solamente la búsqueda de la destreza. Que no digo que sea importante, al contrario, la destreza tiene que estar, porque a un tipo que está haciendo instalación de gas, yo le tengo que marcar operaciones que son muy rígidas a los efectos de que pueda luego rendir un examen de idoneidad, pero en un marco de resolución de problemas y de vinculación con el mundo real, porque el tipo va a generar sus propios microemprendimientos. Y el estudiante que ustedes están preparando empieza a relacionarse a través de esa práctica profesional que lo va a ir formando a lo largo de toda su carrera. ¿Sí? Que un estudiante empiece a tener o a diseñar su propia bibliografía, generando un manual de usuario donde él le anote, consigne cuáles son los problemas que se presentan y cómo los solucionó, cuáles son las normas que empleó, cuáles son los términos que aprendió, va generando su propio glosario tecnológico, ¿se entiende? Y esto es propio, lo crea él, no es un apunte que yo le doy, un recorte de bibliografía, sino él va creando su propio material. Esta es la idea. Bueno, como todo está estructurado, de alguna u otra medida hay una estructura y hay fases dentro del proyecto tecnológico que nosotros ya de antemano conocemos, porque ustedes las ponen en práctica y responden muchas veces a ese modelo científico del que yo hablé. Pueden ser básicas, como también pueden tener una secuencia de operación un poco más compleja, hasta llegar a un diseño ingenieril, por ejemplo, pero vamos a ver lo básico. Vamos a ver las fases de este proyecto tecnológico y, y qué orden tienen, porque a priori nosotros decimos, bueno, primero está el planteo del problema, y sí, después está las hipótesis de solución, también. Pero bueno, hay fases que nosotros ubicamos sobre el final del proceso y en realidad se van dando durante todo el tiempo. Vamos a ver y pensar esto. Si tenemos un orden de prelación, si tenemos que seguir taxativamente las fases o los momentos de un proyecto, ¿qué puede pasar si no lo hacemos así? Bueno, vamos a ver qué sucede. Les voy a proyectar un video muy cortito de lo que son las fases del proyecto tecnológico para que podamos luego discutir. Bien. ¿Lo tienen todos en pantalla?
Sí. Sí. Bueno, vamos a... Sí. Perfecto. Se ve. Perfecto. Ahí se ve. Bueno, le damos play. Ahí vamos. Lo primero, definimos un problema. Ese problema será la dificultad o la necesidad que tenemos que superar para encontrar una propuesta de trabajo. Y a continuación hacemos la búsqueda de información o la investigación sobre la información relacionada con distintas posibilidades para resolver el problema. Seguiremos con la búsqueda de soluciones posibles. Hay que pensar en distintas alternativas. Es una lluvia de ideas con todas las soluciones desde muchos puntos de vista. El cuarto paso, haremos la elección de una de las soluciones. Sabiendo que todas las soluciones pueden ser buenas, hay que elegir la mejor según unos criterios de material, tamaño, forma o costes. Pasamos a la etapa de construir. Para construir, lo primero que tendremos que pensar es el diseño de la solución que vamos a implantar. Luego haremos una preparación y planificación del trabajo, donde se elegirán los materiales, las técnicas y las herramientas que habrá que utilizar, y se divide el trabajo en tareas pequeñas. Pasamos a la fase de construcción del producto, donde incluimos la fabricación, el montaje y los acabados, como puede ser la pintura, de las piezas y del conjunto completo, que puede ser la solución. Y a continuación tendremos la fase de comprobación, donde verificaremos si el producto realizado funciona y responde a su finalidad. Si no responde a los requerimientos iniciales, tendremos que pasar otra vez a una fase de rediseño del producto, o si en caso contrario supera todos los requerimientos, pasaremos a la fase de presentación y evaluación, donde se expondrá el trabajo y se someterá a la valoración de personas externas al grupo. En pocas palabras, estas son las fases del proyecto tecnológico, pero tendremos que darnos cuenta que cada una de las fases tiene muchos puntos que tener en cuenta. Y ahora, bueno, le doy unos retoques a esta imagen y voy a marcar por orden cronológico un resumen de lo que acabamos de comentar. El primer bloque, analizar, que incluye los puntos 1, 2, 3 y 4 que acabamos de comentar. El segundo bloque, construir, que incluye diseño, preparación y planificación del trabajo y construcción del producto. Y el tercer bloque, evaluar, se compone de la comprobación del resultado y presentación y evaluación. Espero que esta información os sirva de referencia para vuestros futuros proyectos tecnológicos y os guíe en el trabajo en grupo. Bueno, dejamos de compartir. Bien, acá nos encontramos con un montón de elementos para discutir. Yo no estoy tan seguro de que las fases sean con un orden de prelación tan estricto. No sé qué piensan ustedes. Es decir, cuando pensamos que tenemos esto, es decir, después, obviamente que nosotros partimos de un problema. El problema es fundamental y focalizarlo es fundamental también. Ahora bien, después tenemos fases que se van a encontrar en la realidad en forma solapada. Es decir, que se solapan. ¿Y por qué digo esto? A ver, cuando yo digo evaluación, la evaluación en todos procesos educativos siempre está al final, siempre se ubica en el final de la secuencia. Digo, bueno, luego evaluamos. Y en realidad, en un proyecto tecnológico, vamos a evaluar desde el comienzo, cuando ponemos el acento en el problema que nos aqueja o en el cual nosotros tenemos que intervenir, y vamos a empezar a evaluar cuáles serían las posibles soluciones producto de la investigación que el estudiante va a hacer. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Y bueno, vamos a generar un tablero de madera y vamos a diseñar con plásticos y vamos a, no sé, trabajar tal herramienta.
Y ahí es donde se pone en juego también una etapa de evaluación. Esa evaluación, que puede ser una evaluación de diagnóstico, una evaluación que el estudiante hace en función de su investigación, que el docente hace en virtud de los conocimientos previos del alumno. Es decir, la evaluación no está al final, está presente en todas las fases. El diseño también. Perdón, estamos dando entrada a María. ¿Se entiende cómo es esto? ¿Qué otra fase puede que no esté en el orden establecido? Todo tiene que ser planteado en un orden, ¿verdad? Pero en la realidad muchas veces no sucede así. A ver, ¿qué piensan ustedes? Les devuelvo la idea para que puedan aportar desde la práctica. No todos ustedes trabajan proyectos tecnológicos, pero seguramente en alguna medida algún abordaje similar puede que estén llevando adelante. A ver, los escucho. ¿Y cuál de las fases que se enumeraron puede que se den al mismo tiempo? En el diseño me gustaría que piensen qué es lo que pasa en el diseño. Esa fase donde yo voy a trabajar todo junto, ¿no? Investigación, planos, planificación. A ver, los escucho. Walter, soy Paula. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Paula? En el tren, como siempre. A mí me parece que dentro del diseño debería ir un FODA, por ejemplo. Bien. Analizar. Bien, bien. Tenemos el FODA. ¿Todos saben lo que es FODA? Antes, a ver, Paula. No sé lo que es. A ver, ahí está, Paula. Comentanos qué es un FODA. FODA son ver las fortalezas, las habilidades, debilidades de un proyecto, en este caso tecnológico. Sí, la fortaleza, las debilidades y las oportunidades, ¿no? Las oportunidades, exacto. Yo lo digo de ponerlo en el diseño antes de construirlo, porque sería Bien. un fiasco Sin construir duda. Y después hacer el FODA y que no te dé nada de ningún rendimiento, digamos. Sí. Tomamos decisiones en virtud de lo que es la investigación de diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ver con el FODA. Y yo le agregaría algo más que sería el análisis de los riesgos, que sería un análisis del tipo de la calidad total. Es decir, a ver qué Pero riesgo. ahí no va, pero los riesgos no van adentro de las debilidades. Los riesgos van dentro de las debilidades, pero también están dentro de la fortaleza. Es decir, por eso digo que hay un solapamiento de acciones que tienen que ver con un todo. Es decir, cuando vos analizás los riesgos, vas a evaluarlos, vas a decir de qué grado son los riesgos, ¿sí? Para eso no es que yo digo, bueno, más o menos no. Hay una tabla, hay gráficos que se desarrollan, que tienen que ver con la gestión de los procesos de calidad. Y en esos casos vos también vas a sopesar cuáles son las soluciones a esos riesgos. Y ahí surgen oportunidades, y ya no estamos mirando las cosas desde la debilidad. También lo vemos desde un espectro un poco más amplio. Es decir, esto es muy subjetivo, ¿no? No tenemos las fases tan demarcadas como vos bien decís. Lo del FODA, que no está incluido en esta presentación, es importantísimo y tiene que ver con el diagnóstico, ¿sí? Cuando yo decía que es conveniente adaptar tecnología, comprar tecnología, y te agrego algo más. Cuando nosotros estamos analizando en el FODA, incluimos riesgos y también incluimos el impacto ambiental que ocasiona o puede provocar la resolución de nuestro proyecto, ¿sí? Tecnológico. ¿En qué medida esto puede lesionar el ambiente? Y esto que parece trivial, si se quiere, muchas veces es importante. Piensen en la especialidad y piensen de qué manera ustedes pueden lesionar el medio ambiente, ¿sí? Y esto también hay que trabajarlo con los estudiantes en un proyecto tecnológico. ¿Qué más, Paula? Porque yo te corté. No, era eso nada más.
Sería Sí, sí, agregar eso. el FODA es una herramienta. Y Silvia, que preguntabas qué era el FODA, ¿un poco se entendió? Sí, Silvia, sí, perfecto. Gracias. vos vas a analizar las fortalezas que tenés para elaborar y resolver esa necesidad, las debilidades que se pueden presentar. Un poco esto está dicho cuando yo dije, ojo, porque para elaborar un proyecto tecnológico nosotros vamos a tener un montón de variables que van a incidir en el mismo y que tienen que ver desde la cultura institucional hasta la posibilidad de contar con determinados recursos que tienen que ver con lo humano, con lo técnico, ¿sí? Con el espacio, con los alumnos, con los tiempos. Entonces, esto también es un análisis de FODA. ¿Qué más? ¿Qué pasa en el diseño? ¿Yo qué hago en el diseño? Yo ya focalicé el objeto de estudio, la problemática. Estudié las diferentes posibilidades. Elegí una opción, elegí una hipótesis. Yo digo, la mejor hipótesis es esta para resolver fenómeno. Y bueno, avanzo con el diseño. ¿Y qué pasa con el diseño? ¿Qué hago en el diseño? ¿Qué creen ustedes que hago con el diseño? ¿Está la planificación en el diseño? Pregunto. Acá alguien me dice, Camila, Pablo me dice un croquis. Pablo, otro Pablo me dice, se pueden actualizar los contenidos si es a nivel tecnológico. Bien, en el diseño yo ya tengo claro por dónde voy a ir y ahí, bien, tengo los contenidos, voy en busca, ese profesor liberador va a buscar los contenidos y los presenta a los estudiantes. Esos contenidos tienen que ver con el currículum, con lo que el estudiante tiene que aprender. ¿Sí? Yo prescribo, yo tengo que guiar y llegar a lo que de alguna manera estaba establecido. Puedo incluir, tengo piso, tengo tantos contenidos para dictar en mi piso y puedo sumar otros contenidos. ¿Se pueden actualizar los contenidos? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en habilidades digitales, sí, por supuesto. Cuando yo estoy elaborando un proyecto tecnológico y el chico es protagonista de un emprendimiento, porque en definitiva, si el pibe va a resolver una necesidad, está generando su propio microemprendimiento. Y en ese emprendimiento yo tengo habilidades digitales que tendrán que ver con la venta de lo que yo estoy haciendo. Entonces yo lo puedo esto volcar en las redes, ¿sí? Y estoy ofreciendo un servicio. Yo estoy, no sé, haciendo instalación domiciliaria. Bueno, ¿cómo, aparte de hacerme cargo de la adquisición de esas destrezas, también puedo vender este trabajo que estoy haciendo? A ver, nuestro trabajo en el curso es adquirir el conocimiento y resolver problemas. Todo lo demás es un valor agregado, pero es muy útil y tiene que ver con la vinculación del estudiante con el mundo real. En formación profesional, ¿qué pasa? El estudiante está ya vinculado con el trabajo. Entonces les trae a ustedes las inquietudes, los intereses. Yo tengo que resolver esto, profe. Bueno, ¿lo podemos resolver o no? Ahí tenemos la tensión de satisfacer una necesidad y no lesionar o no ir en contra de lo que nosotros tenemos que trabajar en clase. Pero bueno, eso hay que tener mucha cintura, porque el estudiante de FP, y si son adultos que están en la construcción, si están en la instalación, si están en refrigeración, les traen problemas concretos, que muchas veces no están en la misma línea del contenido que ustedes tienen que trabajar. Esto también es un tema para trabajar aparte, ¿no? Porque, bueno, ustedes, en el caso de los que están trabajando en educación técnica profesional, no tienen estas situaciones, no tienen estos problemas, digamos. Pero bueno, en el diseño tenemos todo esto. Tenemos la planificación, tenemos la búsqueda de los materiales, tenemos la búsqueda de las herramientas, tenemos los tiempos. Tengo que establecer esos tiempos. Tengo todo lo que tiene que ver con el diseño técnico-gráfico. Alguien decía por ahí un croquis, ¿sí? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de la incorporación del idioma?
¿Está bien lo que digo yo? Cuando yo estoy croquisando, cuando estoy bocetando, cuando estoy haciendo un esquema o un gráfico, ¿estoy empezando a trabajar el idioma técnico gráfico de la especialidad? A ver, los escucho. Sí, sí. ¿En qué medida? ¿Cómo lo hago? Claro, es un lenguaje específico el que se va a plasmar ahí en ese diseño, en los bocetos. Bien. Partiendo de que hay que tener una bitácora en el cual se plasma todo, las ideas, diferentes dibujos para traerlo a lo llano, y de ahí partir para la creación del mismo. Pero también es compartir con otros colegas que estén en la misma situación para poder tener una mirada de terceros, para decir, bueno, si voy más o menos bien, o el aporte de terceros, es decir, que te dice, mira, fíjate esto, puede Bien, pasar algo acá, en fin. bien. Es muy importante lo que vos decís porque, a ver, cada área tiene su particularidad. Si yo estoy en formación profesional y estoy dando un curso, muchas veces no tengo la apoyatura curricular de otra disciplina, porque son cursos aislados. Uno da refrigeración, el otro da informática, el otro da marketing, el otro da mecánica. ¿Se entiende? Si estoy en la educación técnica o en la educación media, nosotros tenemos un campo curricular donde las disciplinas tienen que organizarse. Entonces, cuando yo trabajo en el diseño, la representación de esa posible solución, bueno, yo tengo que coordinar con otro actor, con otro docente, con otro colega que trabaje al unísono, de alguna manera, en forma coordinada y organizada, la adquisición de ese idioma. Que no solamente el idioma es saber dibujar, representar la idea, sino también tiene que ver con la terminología. Y eso lo vamos trabajando de a poquito con esto de que, bueno, a ver, ¿qué aprendimos hoy? Glosario, tanto, tal palabra, no sé, cortar, aserrar, limar. ¿Se entiende? ¿Qué es un empalme? ¿Qué es, estoy trazo una división de un segmento, porque yo no puedo medir, ahí tengo un error. ¿Qué es un error en mecánica? Bueno, todo eso va formando parte de nuestro contenido que el estudiante va apropiándose y tomándolo. Pero digo, no es lo mismo la FP, porque nosotros vamos a tener que compilar muchas veces contenido que no lo puede dictar otro docente al mismo tiempo. No me puedo yo coordinar con otro, porque no existe el otro. Mi curso es único. Yo doy un curso de alfarería, de cerámica, y yo no tengo la apoyatura de otros cursos que aborden disciplinas complementarias. La educación técnica sí, pero tampoco es lo común. Nosotros vamos a una escuela y vemos que el idioma técnico-gráfico que tiene que ser abordado en común con aquel que trabaja, no sé, hojalatería, electricidad, y no lo hace. Van por caminos separados. Entonces, eso hay que corregir. Pero es bien cierto que en esa etapa de diseño tenemos todo lo que es el abordaje de nuestro idioma, ¿sí? Y bien, y todo el tema del contenido como alguien bien escribió en el chat. Paso esa etapa de diseño, donde tengo la planificación. Hay mucho de investigación, por eso digo, la investigación no está al principio solamente. Yo no investigo cuando estoy refutando o corroborando hipótesis. También investigo cuando estoy trabajando el diseño. Yo tengo que ir a buscar el contenido y estoy investigando. Entonces, ahí también tenemos un solapamiento de momentos. Vamos rapidito, así no nos quedamos afuera. Empezamos a trabajar el prototipo. Cuando yo digo prototipo, ¿qué estoy diciendo? ¿A qué connota prototipo? Si yo digo, bueno, vamos a hacer el prototipo, ¿qué piensan que estoy diciendo? Es lo previo, es lo final. Hago una muestra. Empezar a darle forma, digamos. ¿Cómo? No te escuché, Paula. Empezar a darle forma. Le doy forma, Diego. Una muestra, fantástico. El primer Vamos a hacer modelo. un modelo. Cuando uno dice prototipo, a ver, ustedes refútenme lo que yo digo, pero no, uno piensa en algo tangible, ¿no? En algo concreto. Hasta un objeto
Un prototipo es un objeto. Y no muchas veces pasa esto. ¿Por qué? Porque la tecnología no es siempre tecnología dura. Tenemos tecnología blanda, tenemos administración de empresas, tenemos arte, bien, otras disciplinas que son tecnológicas, pero que no tienen que ver con el contenido duro. ¿Sí? No siempre trabajamos construcciones, mecánica, metalmecánica, eléctrica, electrónica. Bueno, trabajamos otras disciplinas. Las artesanías aplicadas, el diseño y promoción publicitaria. Entonces, en estos casos vamos a tener en los prototipos diseños, temperamentos, protocolos, ¿sí? Entonces, también eso es un prototipo. Y en ese prototipo también hay mucho de evaluación. Insisto, la evaluación no está al final, cuando yo ya pongo a prueba el prototipo. Está en todo el momento, todos los momentos y todas las etapas del proyecto tecnológico, ¿sí? Bien, acá la premisa como docente es que el alumno sea el protagonista de la creación de ese prototipo. Muchas veces nosotros como docentes caemos en la idea de ayudar al estudiante en ese diseño y en esa fabricación del prototipo, sea la tecnología que sea, y le quitamos protagonismo. ¿Sí? No sé, se me ocurre ahora los proyectos institucionales estos de crear con kits autos eléctricos que después compiten. Muchas veces nosotros le sacamos el protagonismo a los estudiantes y lo dejamos solamente siendo hacedores de momentos que son superfluos. Bueno, ellos diseñan la estética y nosotros como docentes también nos metemos y hacemos el trabajo que el estudiante tiene que hacer en la elección de la aerodinámica. Es decir, dejamos al estudiante un poco afuera y nosotros nos hacemos partícipes. No importa que el prototipo sea un error, que no sea estéticamente acorde a lo que pensamos. Él es el estudiante el que tiene que ser el protagonista. Es el momento de él. Bien, evalúa. Que él mismo tenga una autoevaluación de lo que creó, ¿no? Sí, la autoevaluación también es un momento que es un tópico muy interesante que está todo el tiempo en el proyecto tecnológico. No solamente en el prototipo cuando lo terminó, sino la autoevaluación está cuando el tipo está eligiendo la mejor opción. Y esta idea de generar autoevaluación todo el tiempo, bueno, a ver, hasta acá, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuáles fueron los problemas con los que tuve que lidiar? ¿Y cuáles fueron las soluciones que encontré? Y todo eso lo documento técnicamente. Entonces, ¿qué pasa? El alumno va incorporando terminología cuando escribe, ¿sí?, los problemas que encontró. Es muy interesante que nosotros trabajemos eso y no se da. Aún cuando estamos trabajando, no sé, en las tecnologías de la representación, cómo trazamos en la chapa y dividimos un segmento en 3 partes. A ver, ¿cómo se hizo? Entonces, el estudiante cuando va describiendo, empieza a notar, empieza a decir, bueno, el segmento, utilicé un compás de punta seca, ¿sí? Y tomé un radio mayor a la mitad aproximadamente y tracé un arco. Entonces, cuando va escribiendo todo esto, va internalizando los términos propios de su especialidad. Se puede plantear una evaluación por rúbricas. La evaluación por rúbricas, acá esto dice Pablo, presupuesto de materiales también. Esto es parte de la investigación que decía. La investigación no está al principio, sino también está en el diseño, está en el prototipo, está al final cuando pongo a prueba el prototipo y está luego cuando hago la postventa de ese proyecto tecnológico. Y ahora vemos esto en 2 minutos antes de que se corte la clase.
La evaluación por rúbricas. Estos son instrumentos de evaluación. Así como tenemos instrumentos de observación, también tenemos instrumentos de observación y evaluación, quiero decir. Y en ese instrumento de evaluación yo voy a buscar los ítems evaluativos, los momentos determinados, y voy a obtener información de cómo va avanzando el proyecto. Entonces, por ejemplo, ante una sentencia determinada, no sé, el acabado del material en tal pieza es el más adecuado en función de la necesidad, se ajusta a las especificaciones técnicas, esa sería otra posibilidad, no responde a lo pedido, lo hace en forma eficiente, eficaz. Esas son todas búsquedas de información. La rúbrica lo que hace es buscar información, muchas veces cualitativa. En un instrumento de evaluación yo puedo decir, el estudiante tuvo en cuenta el costo del material y digo sí o no. Y eso me da información, pero acotada. Cuando yo tengo una rúbrica con muchas opciones, voy a obtener mayor cantidad de información. La rúbrica es fundamental para evaluar al final, pero también para evaluar procesos anteriores al desarrollo final. Pongo el acento en el desarrollo final porque fíjense que en el video se decía presentación. La presentación es una instancia de aprendizaje, a veces hasta más valuada, más valorada que todo el proceso. Es decir, el alumno aprende mucho más en la presentación a veces que en todo el proceso, porque él desanda todo el proceso anterior. Y está bueno, como decía la presentación, que tenga vinculación con otros agentes. Así que no sea el profesor solo el destinatario de la presentación. El estudiante tiene que defender lo que él hizo. ¿Y cómo lo hizo? Entonces, lo tiene que presentar. ¿Y qué mejor que hacerlo ante un tribunal o ante un grupo de agentes externos? Es como cuando uno hace una presentación laboral, ¿sí? Y tiene que empezar a manejar la tensión, el conflicto, la presión. Vamos preparando a un estudiante con esta práctica profesional, porque no es ni más ni menos que una práctica profesional de un chico que ya está por egresar. Yo voy generando esas conductas y se van internalizando. Esto de defender lo que yo hice. Y bien, utilizo esos agentes externos en el centro de formación con otros docentes. En la escuela es mucho más fácil porque tengo docentes de muchas áreas, tengo docentes que están en otros talleres, en laboratorios, tengo alumnos avanzados. No siempre el agente es el experto que yo traigo del mercado socioproductivo, porque muy pocas veces tenemos la posibilidad de traer a un tipo que tiene el dueño de una pyme para que me evalúe un proyecto de sexto año, de cuarto año, de quinto año. No es posible, pero sí puedo traer a un alumno que ya pasó por ese momento y que puede brindarle al otro su experiencia. Y a su vez, el que está controlando, el que está evaluando a un chico de primer año, que puede ser un estudiante de cuarto, quinto, sexto, también está haciendo práctica profesional. Entonces, esto es algo que tenemos que ir pensando. Si ustedes... Sí. Hoy yo justo fui a la Expo Saavedra en el colegio, yo voy a la técnica 17, doy clases ahí, en la Expo Saavedra, y la verdad que era una maravilla, la cantidad de alumnos que estaban presentando todos sus trabajos, y Sí. eso es práctica profesional. Sí, eso es Porque práctica eran profesional. modelos, que son prototipos los que me mostraban en realidad. Puede ser que te presten prototipos, como también pueden ser trabajos que ya tienen que ya pueden ser puestos en el mercado. Hay mucha tecnología que los chicos crean en las escuelas. Sí, pero por ejemplo, no te mostraban, suponete, uno que tenía un modelo que vos pasabas a aplaudir y te prendía la luz, pero era todo Bien. miniatura, que lo Claro, podían esos son implementar. prototipos. Esos son Claro. prototipos. A ver, en las escuelas un proyecto tecnológico termina o no termina.
está bueno decirlo, no termina porque hay investigación y desarrollo. Vos tenés investigación y desarrollo para resolver un problema, pero también tenés investigación y desarrollo posterior porque el conocimiento puede transformarse y todo lo que vos resolviste hoy con una tecnología puede llegar a modificarse a futuro y vos vas a tener esa investigación y desarrollo posterior. Y también tenés en un emprendimiento propio, tenés la postventa. Vos ofreces un servicio de mantenimiento de lo que vos creaste, ¿sí? Y le ofreces al destinatario, al cliente, toda la información para que el tipo siga de alguna manera dependiendo de vos. Bueno, en las ferias de ciencia, que yo siempre digo, ferias de ciencia y tecnología, porque el alumno pone de manifiesto ante una necesidad de un proyecto que puede ser una necesidad social, económica, productiva, también algunos aspectos que tienen que ver con la tecnología, en nuestras escuelas técnicas fundamentalmente. Y bueno, todo este proceso no es un proceso del último año, del último ciclo, de los últimos meses, sino que es un proceso continuado que se inicia cuando el estudiante está en séptimo grado, sexto grado, quinto grado de la educación primaria. Porque ya no existe artesanal y técnica, ya no existe actividades prácticas. Las actividades prácticas que el estudiante desarrolla en nivel primario tienen una connotación real y ya el estudiante va resolviendo problemas que están relacionados con el mundo de afuera. ¿Se entiende? O por lo menos esto sería lo óptimo. Es mucho más trabajoso, es un modelo de enseñanza que exige muchísimo más que un ejecutivo que ya sabe que va a empezar y terminar con algo. Por eso hay que desmitificar la idea del trabajo práctico. El trabajo, cuando yo digo, hago un trabajo práctico. A ver, los que están en línea, menciónenme un trabajo práctico que sea habitualmente desarrollado en la escuela o en algún centro, ¿no? A ver, los escucho. No, pero no entiendo. Yo, por ejemplo, soy profesora de geografía y mandé investigar. Vos sos profesora de geografía y no generás proyectos tecnológicos, pero también tenés trabajos prácticos. No, pero vos, ¿sabés una cosa? Yo mandé investigar sobre el río Ganges y ¿sabés qué? Sorpresa, un chico me trajo el río Ganges en una maqueta donde se prendía una luz y era la fogata y del agua salía para afuera con agua contaminada, tenía un dispositivo en el que lanzaba agua. Bueno, perfecto. Eso ya no es un trabajo práctico. Eso ya es una resolución de problema. Entonces vos tenés una situación resuelta, ¿sí? Vos le planteaste una necesidad, el tipo te la resolvió, te hizo la maqueta. Entonces esa es la idea. Por ejemplo, ahí no sé quién dijo martillo, El martillo. El martillo es un trabajo práctico, empieza y termina siempre de la misma forma. Ya sabemos de antemano cómo va a ser. Bueno, en el proyecto tecnológico hay un montón de matices que no sabemos cómo se van a resolver. ¿Se entiende? Bueno, les dejo un montón de inquietudes para que piensen. Van a tener habilitada la clase de proyecto tecnológico y la actividad relacionada con el proyecto tecnológico. Alguien me pidió el formulario de asistencia, ahí está el formulario de asistencia, ya estamos terminando la clase. Cualquier pregunta, inquietud, ya saben que se comunican conmigo a través del chat. Y aquellos que necesitan la clase grabada me la piden y vamos a esperar, esperemos que puedan abrirla. Bien. Reflexiones finales, porque si no se nos pasa el tiempo y se me pierden y se me van. Reflexiones finales, propuestas, ideas, críticas. Hay mucha gente que piensa que esto no es posible desarrollar y es válido. Y muchas veces tiene que ver con los contextos, ¿sí? No siempre tenemos una cultura institucional que nos posibilita ir más allá, poner en escena un profesor de estas características, un docente de estas características. ¿Depende del tema? Sí, Marta, muy bien. Depende muchas veces del contenido. No es lo mismo, y esto tiene que ver con un aprendizaje que se llama para la comprensión. No es lo mismo enseñar para la comprensión historia o geografía, como decía Silvia, que algoritmos, matemática. No es lo mismo.
Pero esto no significa que yo no pueda darle una mirada con estos parámetros. Pero obviamente que es mucho más complejo. ¿Sí? Cuando yo abordo, cuando enseño química y física, cuando yo química en un laboratorio, tengo un montón de protocolos de seguridad e higiene que hacen que el alumno no pueda reflexionar mucho en resolver una situación probando, porque el tipo cuando prueba puede lastimarse. Depende mucho de la institución, sí, es cierto, y de los contenidos también. Pero no nos limitemos a pensar o autolimitarse a pensar, bueno, el contenido que yo dicto me hace imposible aplicarlo a la realidad. No, no. Tenemos que tratar de buscar esa vuelta de rosca para que sea aplicable a la realidad. Una realidad más compleja o menos compleja, pero siempre buscando la problematización de lo que sea, ¿sí? Aunque enseñe las derivadas, los límites en matemática, tengo que problematizarlo, porque un tipo que hace construcciones en una obra utiliza Pitágoras y no tiene ni idea de la ecuación de la circunferencia y trigonometría, y sin embargo la utiliza. ¿Se entiende? Bueno. Todos pudieron, les dejo unos minutitos abierto el formulario de asistencia para que se puedan loguear, ¿sí? El que me pregunta la comisión, bueno, la comisión recuerden que es el aula donde dice, no sé, pongo un ejemplo, 10, 2C, segundo cuatrimestre, bueno, 10 sería el número de comisión. Y eso es todo. Para aquellos que puedan los lunes, la clase es el lunes. Para aquellos que puedan los viernes, la clase es el viernes. Digo esto porque me lo preguntaron por chat otra vez, ¿sí? Las dos clases son iguales. Nunca hay clases iguales, pero las dos clases abordan lo mismo. Una el lunes a la mañana, otra el viernes a la tarde. Noche. Bueno, les dejo abierto el chat. Los saludo. ¿Hay alguna cuestión que me quieran manifestar? ¿Final? ¿Ninguna? No, profe. Bien. Una pregunta. Sí, Una pregunta con respecto a los trabajos. sí. Por ejemplo, el de enfoques de la enseñanza que se vio. Todavía no trabajé. Sí. Bueno, pero porque figura, me figura como que ya está atrasado el trabajo, por eso. No, es una cuestión de plataforma, olvídate. Todo Bueno. todo lo que tenga que ver con actividades es lo que yo estoy diciendo acá. Cuando yo les planteo una actividad, les digo, les mando un mensaje por campus interno. Así que tranquilo. Perfecto, listo. Bueno, gente, les dejo abierto acá para que se puedan loguear. Que la pasen lindo. Buen fin de semana a todos. Chao, gracias igualmente. Chao, gracias. Buen fin de Queda abierto esto, Chao, ¿eh? hasta luego.